Bien, comenzamos esta práctica dedicada a un repaso genérico a otras técnicas de ecología estadística disponibles en el programa PAST. Uno de los métodos más utilizados en ecología es el cálculo de diversidades. Hay muchos índices de diversidad, remito al interesado a la bibliografía al uso, pero en ecología normalmente hablamos de diversidad a dos niveles, a nivel de muestra. Entonces hablamos de diversidad alfa y a nivel de comunidad. Entonces hablaríamos de diversidad beta. La diversidad alfa es un parámetro básico fundamental en ecología que nos dice, como su nombre indica, cuán diverso, es decir, cuál es el número de especies y el reparto de los individuos de los diferentes taxones entre esas especies presentes en una muestra. Para el cálculo de la diversidad alfa, como digo, hay muchos métodos disponibles, pero nos vamos a fijar sobre todo en tres medidas, en tres parámetros cuyo cálculo está disponible en el programa PAST. El primero de ellos es el cálculo de la riqueza. La riqueza es simplemente el número de especies presentes en una muestra. Quizás el índice de diversidad más utilizado, más ampliamente utilizado en ecología, es el índice de Shannon, llamado la diversidad alfa, índice alfa de Shannon, que es una medida de la incertidumbre que nosotros tenemos a la hora de identificar taxonómicamente un individuo muestrado al azar o tomado en una muestra al azar tomada en el ecosistema que estamos estudiando. Dos ecosistemas diferentes pueden tener exactamente el mismo número de individuos y el mismo número de especies, es decir, la misma riqueza, pero tener índices de Shannon, índices de diversidad completamente diferentes. Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos ecosistemas, dos bosques, por ejemplo, bosque A y bosque B, ambos con exactamente el mismo número de individuos muestrados de plantas o de aves o de insectos, de lo que sea, y ambos también con exactamente el mismo número de especies, la misma riqueza. En el ecosistema A, por ejemplo, tenemos 10 especies y 100 individuos muestrados, con el siguiente reparto de individuos entre esas especies. En la especie 1 tendríamos 90 individuos, en la especie 2 10, en la especie 3 10 individuos, en la especie 4 10 y así sucesivamente hasta completar los 10 individuos que tendría la especie número 10. En el bosque B, en el ecosistema B, tenemos exactamente también el mismo número de individuos, 100, y el mismo número de especies, 10, pero con este reparto. Tenemos 10 especies, 10 individuos en la primera especie, 10 individuos en la segunda, 10 en la tercera, 10 en la cuarta, y así hasta el final. Por lo tanto, tendríamos un ecosistema mucho menos diverso, mucho más homogéneo. El índice de diversidad de Shannon nos indicaría que la incertidumbre a la hora de identificar al azar cualquier organismo, cualquier individuo muestrado en el ecosistema B sería mucho mayor que al mostrarlo en el ecosistema A, porque tenemos una dominancia mucho mayor de una sola especie en uno de los dos ecosistemas. Ese reparto más o menos homogéneo de los individuos entre las especies es precisamente lo que mide el tercero de los índices de diversidad que vamos a ver, que es la equitabilidad, que mide la uniformidad, el reparto más o menos homogéneo de los individuos entre las distintas especies presentes en las muestras. Existe un cuarto estimador llamado Chao-1, que no es una medida de diversidad en el sentido que lo hemos estado utilizando hasta ahora, sino que es una estimación de la riqueza general que tendría el ecosistema
estimada o calculada a partir de la riqueza individual que hemos encontrado en una muestra. Para calcular estos índices de diversidad a partir de datos reales obtenidos en el campo, es uno de los pocos tipos de análisis en los cuales en PAST debemos colocar la matriz de datos en modo Q, es decir, con las especies, con los taxones en filas y con las muestras, los puntos de muestreo, en columnas. Para calcular estos índices de diversidad, simplemente seleccionamos toda la matriz y le pedimos a PAST que nos calcule los índices de diversidad. Nos fijamos, como digo, sobre todo en estos 4 valores: riqueza, índice de Shannon, equitabilidad y estimador SHA-1. Para cada ecosistema, para cada muestra, hemos obtenido una matriz de datos en las cuales tenemos una serie de taxones de macroinvertebrados, de insectos acuáticos en este caso, muestrados en una serie de lagunas de la provincia de León. Pues bien, tenemos que el número de especies presentes en la primera de estas lagunas, la laguna Verdes, es de 15. A continuación, las columnas siguientes las podemos obviar porque son simplemente una estimación de cuáles serían los límites de confianza de este valor. Pero nos interesa el valor calculado, que sería de 15. 15 especies diferentes de macroinvertebrados presentes en esta laguna, en esta primera laguna, con una diversidad de Shannon de 1.6. El valor de la diversidad de Shannon varía teóricamente entre 0, sería correspondiente a una muestra en la cual solo hay una única especie, hasta infinito, pero bueno, los valores reales que se encuentran en los ecosistemas del planeta pues varían. Ecosistemas ya muy diversos pues tendrían valores del índice de Shannon de 4 o 5 como mucho. Y el estimador SHA-1, que nos da un valor también coincidente de 15 especies que tendría el ecosistema global, es decir, no solo la muestra que hemos obtenido en esta charca, en esta laguna, sino toda la laguna tendría una riqueza también de 15 individuos. En ocasiones no nos interesa calcular la diversidad referida a una única muestra, sino a un conjunto de muestras, es decir, a un ecosistema, a un hábitat completo. En este caso, entonces, nos referimos a otro tipo de diversidad que se llama la diversidad beta, que, como decimos aquí, es una forma de comprobar cuál es la tasa de reemplazo o de recambio de especies entre diferentes muestras muestreadas en un ecosistema más o menos homogéneo. También hay una gran variedad de índices de diversidad beta, pero nos vamos a fijar sobre todo en uno de los más conocidos, que es el índice de Whittaker, que es simplemente el resultado de dividir la diversidad total acumulada entre las muestras tomadas en ese ecosistema dividido por la diversidad media singular de cada una de las muestras con un factor de corrección de -1. Para ello también utilizamos la matriz de datos ubicada en modo Q, es decir, con las especies en filas y las muestras en columnas, y le pedimos a PAST que nos calcule la diversidad beta. En este caso obtenemos un valor del índice de Whittaker de 1,9. Eso significa que si todas las muestras tuvieran exactamente la misma composición taxonómica, el índice de Whittaker no había reemplazo, por lo tanto, de especies entre lagunas, entre muestras, y hubiéramos obtenido un índice de Whittaker de 0, es decir, una diversidad beta nula. Como de hecho las especies que tenemos no son las mismas en las diferentes lagunas muestreadas, pues tenemos valores positivos del índice de Whittaker. En concreto, haciendo comparaciones par a par, vemos que al comparar el listado faunístico entre lagunas diferentes, entre muestras diferentes, vemos que hay un cierto reemplazo
en este caso de 0,6 unidades, al comparar la diversidad alfa entre la laguna verde, por ejemplo, y la laguna ausente. Estas comparaciones par a par nos dan idea aproximada de cuál es el recambio o reemplazo de especies al comparar dos muestras diferentes tomadas en un mismo ecosistema, en un mismo hábitat. Una de las herramientas más empleadas en PAST es el trazado de curvas de rarefacción. Las curvas de rarefacción individual son una herramienta que se utiliza para calcular diversidades cuando el esfuerzo de muestreo ha sido diferente en las distintas muestras que hemos tomado en el ecosistema. Es muy habitual que a la hora de calcular diversidades partamos de esfuerzos de muestreo diferentes y por lo tanto no son comparables. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de comparar diversidades es que dos diversidades, dos riquezas, dos índices de Shannon tomados en muestras diferentes solo son comparables si el esfuerzo de muestreo, es decir, el número de individuos muestrados en ambos ecosistemas, en ambas muestras, es igual. Yo no puedo decir que un ecosistema es más diverso o tiene más especies que otro si he muestrado un número desigual de individuos en ambos ecosistemas. Si por razones logísticas no hemos conseguido muestrear un número equivalente de individuos en dos ecosistemas cuyas diversidades queremos comparar, tenemos que recurrir al uso de curvas de rarefacción. Lo vamos a entender con un ejemplo práctico. Por ejemplo, en el ejemplo que nos sugiere el guión de prácticas, vamos a comparar las diversidades de dos lagunas. Por ejemplo, la laguna ausente y la laguna La Baña. Al trazar curvas de rarefacción individual, vamos a quitar los límites de confianza que no nos interesan en este momento. Lo que hacemos es ir viendo cómo se van acumulando el número de taxones, es decir, la riqueza, a medida que vamos ampliando el esfuerzo de muestreo en las dos muestras, en las dos lagunas que estamos comparando. Esto significa que cuando tengo 150 individuos de insectos de macroinvertebrados muestrados, en la laguna ausente tengo una riqueza acumulada de más o menos 7 individuos, pero para el mismo esfuerzo de muestreo, para 150 individuos, en la laguna de La Baña ya tendría acumuladas 15 especies. Por lo tanto, el trazado de estas curvas de rarefacción individual me permiten comparar riquezas para tamaños muestrales homogéneos, es decir, cuando tengo muestrados el mismo número de individuos en ambos ecosistemas. Evidentemente, en la práctica yo no he obtenido un número igual de individuos en ambos ecosistemas, en ambas muestras, porque en La Baña he recogido un total de 1.350 individuos, pero en la laguna ausente solo tengo 450 individuos. Como tengo tamaños muestrales diferentes en ambos sistemas, no puedo comparar automáticamente la riqueza en ambas muestras. Tengo que recurrir, como digo, al trazado de estas curvas que me permiten, trazando líneas verticales, homogeneizar el esfuerzo de muestreo en las lagunas, en este caso, que quiero comparar. Veo, por ejemplo, que cuando tengo 450 individuos muestrados en la primera de las charcas, de las lagunas, en la laguna ausente, tendría una riqueza acumulada de 10 individuos. Para el mismo esfuerzo de muestreo, para 450 individuos, en la laguna de La Baña tendría ya casi el doble, 20 especies. Por lo tanto, estoy razonablemente seguro de que la mayor riqueza
de especies que yo estoy viendo en la laguna de La Baña no se debe solamente a que yo he muestrado más individuos en esta charca, sino que realmente es una laguna intrínsecamente más diversa, más rica en especies que la laguna ausente. En ocasiones nos interesa estimar la riqueza, el número de especies que tendría un ecosistema si tuviera una muestra completa de la misma, es decir, no tuviera una muestra, sino que tuviera un censo. Un censo es un muestreo en el cual se agota toda la composición florística o faunística de un determinado hábitat. Evidentemente, por cuestiones prácticas, en muchos casos es imposible muestrear todo un hábitat, todo un ecosistema, pero existen herramientas matemáticas que nos permiten estimar cuál sería la riqueza total de un hábitat si lo consiguiéramos muestrear completamente, a partir de la información de riqueza y de diversidad recogida en un número de muestras relativamente pequeño y que es, desde el punto de vista logístico es fácil de manejar. Para ello vamos a hacer uso de los llamados estimadores de riqueza. Quizás el más ampliamente utilizado es uno que ya hemos visto, el CHAO-1. Hay que tener en cuenta que son métodos que nos permiten estimar valores de riqueza, no calcularlos empíricamente, cosa que, como digo, es imposible en la mayor parte de las situaciones, pero por lo menos nos permiten saber cuál sería el número total de especies que tendría un hábitat, un ecosistema, si lo consiguiéramos muestrar completamente. Imaginémonos, por ejemplo, que nos piden las autoridades ambientales, nos piden, porque van a hacer un inventario florístico, por ejemplo, nos piden que calculemos cuál es el número total de especies de plantas que existen en un hábitat más o menos homogéneo, por ejemplo, el Parque Nacional de Picos de Europa. Evidentemente, para saber el número total de especies de forma exacta, necesitaríamos muestrear todas las miles de hectáreas que componen este hábitat, lo cual nos llevaría un tiempo excesivo, pero, como digo, existen herramientas, estimadores de riqueza, que nos permiten estimar o calcular cuál sería el número teórico máximo de especies presentes en un hábitat sin necesidad de mostrarlo completamente, sino con un número reducido de muestras poder calcular cuál sería este valor. Vamos a ejemplificarlo también con este mismo caso. En concreto nos vamos a fijar en una de las lagunas que tenemos muestradas en este ejemplo, que es la laguna de La Baña. Para ello vamos a abrir los datos específicos de esta laguna. También ubicamos la matriz de datos en modo Q, en el cual, como digo, tenemos las especies, en este caso insectos macroinvertebrados acuáticos, en líneas, en filas, y las distintas muestras. Hemos tenido ocasión de muestrear un total de 24 veces, 24 muestras obtenidas en esta misma laguna, en la laguna de La Baña en León, y hemos obtenido estas abundancias de cada una de estos géneros, estas especies de macroinvertebrados en cada una de estas muestras. Para calcular cuál sería el número total de especies de macroinvertebrados en la laguna, no en las 15 muestras, sino si pudiéramos muestrear teóricamente toda la laguna, es decir, con miles y miles de muestras, cuál sería el número de especies presentes en este sistema. Pues para ello seleccionamos toda la matriz de datos y dentro del menú de diversidad vamos a calcular la diversidad cuadrática. Nos fijamos en la esquina superior izquierda de la ventana que nos sale
que es el número de especies que calcula los diferentes estimadores de riqueza. Hay 4, pero parece ser por la literatura que los más fiables son el Chao 2 y el Jackknife 2. Ambos pues llegan a valores comparables. El primero de ellos nos estima que si hubiéramos muestrado toda la laguna, y no solo con 15 muestras, sino toda la laguna, hubiéramos obtenido un valor de riqueza de 26 especies. Con el estimador Jackknife 2 hubiéramos obtenido unas pocas más, 31, redondeando 31 especies. Para ver cómo se calcula internamente estos estimadores, podemos hacer uso también de una herramienta análoga que es el trazado de curvas de acumulación de especies. Las curvas de rarefacción individual nos indicaban cómo iba creciendo el número de especies en el ecosistema a medida que nosotros íbamos acumulando individuos. Por el contrario, las curvas de acumulación de especies nos indican cómo se van acumulando especies a medida que yo voy ampliando el esfuerzo de muestreo en términos de tiempo o en términos de área muestreada. Nos permiten no solo calcular la riqueza total de la comunidad que tendríamos si fuéramos capaces de muestrear todo el hábitat, todo el ecosistema, cosa que ya hemos calculado con los índices anteriores, sino también calcular cuál sería el esfuerzo de muestreo necesario para recoger un determinado porcentaje de la comunidad total presente en este ecosistema. Para ello tenemos que ajustar la curva de acumulación de especies que se nos va a trazar con un modelo matemático que vamos a ver en un ejemplo práctico cómo funciona. Volvemos al caso anterior. En el cual tenemos una serie de taxones de macroinvertebrados acuáticos muestrados en un conjunto de lagunas de la provincia de León. En este caso nos preguntamos, por ejemplo, cuál sería el número total de especies en una de las charcas, por ejemplo en la laguna de La Baña, y también cuál sería el esfuerzo de muestreo necesario para recoger en nuestro inventario faunístico no el total de especies, porque eso sería imposible, eso implicaría muestrear toda la laguna, lo cual nos llevaría mucho tiempo, sino, por ejemplo, un determinado porcentaje de taxones presentes en esta charca. Vamos a recoger los datos referidos a este ecosistema en particular, a esta laguna, y vamos a pedir a PAST que nos trace la curva de acumulación de especies a medida que nosotros vamos acumulando muestras en este mismo ecosistema. Activamos la opción rarefacción de muestras. Y en la pestaña Plot vemos que ya se nos ha trazado esta curva de acumulación de especies a medida que vamos ampliando el tamaño muestral de muestras tomadas en esta misma charca, en esta misma laguna. Esto significa que cuando he acumulado 5 muestras, tengo acumuladas aproximadamente 15 especies diferentes. Cuando he tomado no 5 sino 10 muestras, tengo acumuladas 18 especies diferentes. Para cuando he muestrado 15 veces diferentes en esta laguna, tengo acumuladas 21, 22 especies diferentes. Evidentemente, el trazado de esta curva va aproximándose paulatinamente a un límite asintótico superior
que estaría en torno a las 24 o 25 especies. Es decir, cuando tuviera infinitas muestras tomadas, infinito significa en este caso que tuviera todas las muestras posibles muestreadas en esta misma charca, que serían miles de ellas, esta curva sería totalmente horizontal y en el límite, es decir, cuando se aproximara asintóticamente al límite superior, tendría toda la comunidad muestreada, es decir, no tendría una muestra, sino que tendría un censo que me permitiría retrocalcular cuál es el número de taxones de especies diferentes presentes en esta misma, en esta única hábitat o ecosistema. Se ve claramente con los números que utiliza PAST para trazar esta curva. Cuando tengo una única muestra, tengo 8.8, es decir, 9 taxones diferentes. Cuando tengo dos muestras, aparecen 3 especies que no estaban presentes en esta primera muestra, es decir, tengo acumuladas ya 12 especies diferentes. Cuando tengo 3 muestras, aparecen 2 especies más, paso de 11 a 13. Cuando tengo 4, aparece una nueva especie que no tenía en las 3 anteriores, tengo ya 14, y así sucesivamente hasta completar las 24 muestras en las cuales aparecen acumuladas las 23 especies que me indicaba la riqueza calculada como diversidad alfa. Si ajustamos estos datos a una curva de acumulación de especies siguiendo el modelo matemático de Michaelis-Menten, puedo calcular cuál sería la riqueza total que tendría con infinitas muestras tomadas, es decir, cuando tuviera toda la laguna muestrada, y cuál sería el esfuerzo de muestreo, cuántas muestras debería yo de tomar para tener muestrado un determinado porcentaje de especies presentes en esta laguna. Para ello vamos a copiar estos datos y vamos a pegarlos en una nueva hoja de PAST en la cual vamos a ubicar estos datos que hemos copiado hace un momento. Tengo dos columnas, la primera de ellas es las muestras que tengo tomadas en esta laguna y en la segunda columna el número de taxones de especies que se me van acumulando a medida que voy acumulando muestras tomadas en este sistema. Vamos a tratar de modelizar, de adaptar este número de puntos a un modelo matemático conocido, por ejemplo el modelo de Michaelis-Menten. Para ello selecciono toda la hoja de datos y vamos a modelizar estas dos series de datos con un ajuste no lineal. Dentro de esta opción en PAS podemos ajustar esta nube de puntos a varios modelos matemáticos. El más sencillo es el modelo lineal, es decir, la ecuación de la recta, pero nos interesa, como digo, adaptarlo a un modelo que sabemos que es el que mejor modeliza estas dos variables, que es el modelo de Michaelis-Menten. Es una ecuación muy simple que trata de adoptar los datos obtenidos en el campo a un modelo matemático que es el de una curva de acumulación que tiene un límite asintótico superior. En concreto, el valor de la ordenada que me indica dónde estaría ubicada esta asíntota superior es el valor de A. Si nos fijamos en el valor en el trazado de la ecuación matemática que describe esta función de Michaelis-Menten, el valor de A es el valor de esta asíntota horizontal, en este caso de 24,6, es decir, de 25. Por lo tanto, sé que cuando tuviera infinitas muestras tomadas en esta charca, es decir, tuviera toda la laguna muestreada y no solo con 15 muestras,
el número de especies acumuladas en esa situación teórica sería de 25 especies. Y como digo, el trazado de estas curvas nos permite no solo calcular este valor asintótico superior, sino también calcular cuál sería el número de muestras necesarias para tener representados en nuestro inventario faunístico un determinado porcentaje de estas especies. Evidentemente, el 100% de especies no sería posible porque para eso requeriríamos muestrear toda la laguna, lo cual en condiciones normales no sería viable, pero podemos saber, por ejemplo, cuál sería el esfuerzo de muestreo, es decir, el número de muestras necesarias para calcular o para tener el 95%, por ejemplo, de estas 25 especies. Y eso simplemente se reduce a dar la vuelta a la ecuación y, como sabemos cuál es el valor de y, en este caso el 95% de 25, vamos a poner que son 24, pues en este caso, despejando el valor de x en esta ecuación, obtendríamos el número de muestras necesario, que en este caso es de 52. Aquí tienen la ecuación, por si queremos calcularlo en este ejemplo, nos daría que para tener el 95% de estas 25 especies que teóricamente tengo en la laguna, sería necesario tomar no 15 muestras como las que tengo en la práctica, sino un total de 52. 52 muestras necesarias para tener ese porcentaje de la riqueza total de especies presentes en esta laguna. En este ejercicio planteamos los problemas que hemos estado ya resolviendo en esta práctica, que es calcular la riqueza observada en las lagunas del ejemplo de muestras tomadas en la provincia de León, y nos pide que le digamos cuál es el lago con riqueza observada mayor, es decir, cuál es el lago que tiene una riqueza alfa mayor. En el segundo de los casos nos pide decir cuál sería el sistema, la laguna, que tendría una riqueza total mayor comparando estos dos, el lago ausente y el lago Labaña. Como nos pide la riqueza total, sería una riqueza teórica calculada a partir de los estimadores de riqueza que hemos visto. En el tercero de los ejercicios nos pide comparar los resultados de los diferentes estimadores proporcionados por los diferentes estimadores, sobre todo atendiendo al uno de los más usados, que es el estimador SAO1. Y en el cuarto ejercicio nos pide calcular cuántas muestras serían necesarias tomar en el lago de Labaña para tener un 90% de los taxones de las especies presentes en este lago en nuestras muestras, que se puede calcular, como hemos visto hace un momento, a partir despejando el valor de las abscisas en la ecuación del modelo Michaelis-Menten que hemos visto en el ejemplo de las lagunas de León que hemos estado utilizando en PAST. El último de las aplicaciones prácticas de este programa en ecología es el uso de PAST para modelizar la relación presente entre dos variables ecológicas obtenidas a partir de datos de muestras de casos reales obtenidas en campo. Es lo que se llama el uso de modelos de regresión. En una práctica anterior hemos visto cómo calcular la existencia o no de correlaciones entre parejas de variables. La regresión difiere de la correlación en el sentido de que sabemos a priori que una de las variables que estamos comparando es una variable dependiente y la otra es independiente. Como dijimos al principio de las prácticas, la ciencia y la ecología en particular consisten muchas veces en el descubrimiento de relaciones entre variables.
Imaginemos, por ejemplo, que tenemos este caso teórico, aunque obtenido de casos reales, pero en principio teórico, de dos variables x e y, y queremos saber si existe alguna relación estadística entre ambas. El hecho de que no exista una relación lineal entre ambas no significa que no exista ninguna relación en absoluto entre ambas. Para explorar si existe algún tipo de relación lineal o no entre una pareja de variables, en la cual una de ellas sabemos por razones a priori teóricas que es una variable independiente y la otra depende de ella, existen en PAST la opción de modelizar la relación entre ambas variables. Vamos a ver cómo funcionaría un modelo de regresión lineal entre ambas. Vemos aquí una dispersión, una nube de puntos, y lo que hace PAST, como le hemos pedido que modelice ambas variables suponiendo que existe una relación lineal entre ambas, pues trazar una recta, una línea que intenta ajustarse lo más posible a la distribución de los puntos en este gráfico. Si sabemos a priori que la relación es de tal tipo que debería pasar esta recta por el punto 0, 0, es decir, que cuando existen 0 unidades de x debería también haber 0 unidades de y, es decir, que la recta debería pasar necesariamente por el punto 0, 0, podemos activar la opción de ordenada en el origen de 0. En ocasiones es útil también utilizar gráficos logarítmicos, en los cuales las escalas, tanto de las ordenadas como de las abscisas, no son lineales, sino que son valores logarítmicos. En este caso, vemos que la regresión no mejora en ninguno de los casos. Podemos ver, de hecho, en los valores de los test estadísticos que la relación no es de tipo lineal, en el sentido de que el valor de P es mucho mayor de 0,05, por lo tanto, la relación entre ambas variables, de haber alguna, no sería de tipo lineal. Por lo tanto, podemos descartar que la relación de las dos variables x e y sea ajustable a un modelo lineal. Pero no hemos agotado las posibilidades estadísticas que nos ofrece este programa. Para explorar otros modelos diferentes es recomendable el uso de lo que se llaman las curvas de suavización. Las curvas de suavización son modelos matemáticos complejos que nos permiten trazar, como si dijéramos, una curva a mano alzada que minimizara la distancia desde los puntos a la recta, a la línea, no es una recta, a la línea de trazado que modeliza la relación entre ambas variables. Las más utilizadas son las curvas de suavización de tipo Loess. Una curva de suavizado, como digo, es una recta más o menos trazada a mano alzada que intenta minimizar la distancia que separa cada punto de la línea que está trazando PAST a la hora de modelizar la relación entre ambas variables. Podemos optar por diferentes niveles de suavización. El factor de suavización varía entre 0 y 1. Valores bajos trazan líneas bastante bien ajustadas a los puntos, pero de difícil interpretación. Valores altos, por ejemplo, de 0,8, aumentan el suavizado y por lo tanto mejoran la interpretabilidad de esta curva. Con valores altos podemos ver que
la relación entre ambas variables, entre la variable x e y, no era de tipo lineal como suponíamos al principio, sino que es más bien una relación de tipo unimodal. La línea se aproxima más bien a una parábola que a una línea recta. Por lo tanto, nos permite el trazado de estas curvas de suavización proponer una nueva hipótesis con respecto a la relación entre ambas variables. Aquí suponemos que la relación no es de tipo lineal, sino que es de tipo parabólico. Para comprobar si una parábola, si el trazado de una ecuación de segundo grado, una parábola, mejora la modelización de ambas variables, vamos a probar este nuevo modelo, en este caso ya no pidiéndole a Pascal que modelice ambas variables con un modelo lineal, sino con un modelo polinomial. Aquí podemos adaptar el modelo explicativo a varias ecuaciones diferentes. A una ecuación de primer grado estaríamos en el caso anterior, una recta. Aquí vemos la ecuación de esta recta, pero decíamos que obtenemos valores de p muy elevados. De hecho, no son estadísticamente significativos. Sin embargo, si adaptamos los puntos no a una recta, sino a una curva, a una parábola, a una ecuación de segundo grado, obtenemos un ajuste mucho mejor y de hecho estadísticamente significativo, con un valor de p de 0.007, por lo tanto menor de 0,05 y por lo tanto estadísticamente significativo, con lo cual podemos concluir que la relación entre ambas variables se ajusta estadísticamente a una parábola, a una ecuación de segundo grado y no a una recta. Evidentemente podemos seguir probando diferentes ecuaciones. Esto sería una ecuación cúbica, una ecuación de tercer grado, pero vemos que al optar por una ecuación de tercer grado el valor de p no mejora, sino que de hecho empeoró un poquito. Hemos pasado de 0,007 a 0,009. Por lo tanto, nos quedamos con el modelo anterior, que es el que nos permite obtener un valor de p mínimo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que ambas variables siguen una relación unimodal parabólica entre ellas.